Hola, buen día. El día de hoy vamos a empezar a ver lo que corresponde a riesgos físicos, más en específico lo que es el ruido. Ahora, ¿una persona sorda se aísla? Sí. Cuando una persona ya empieza a presentar una enfermedad como una hipoacusia, que es una enfermedad de origen laboral, que está más relacionada con el ruido, empieza a producirse en la persona distintos efectos, ¿ya? Y uno es que como la persona muchas veces no escucha bien, se da cuenta de que para que ella pueda escuchar, los demás deben gritarle, empieza a producirse ciertos mecanismos de índole psicológica, como una es la aislación, en el sentido de que la persona trata de pasar lo más desapercibida posible, con el objetivo de no empezar a generar este problema que ya sé, lo más probable que en su casa sea algo bastante habitual. Ahora, el ruido como contaminante, sí, el ruido es muy complejo, porque en la práctica el ruido no solamente se va a encontrar desde el punto de vista laboral, sino que el ruido también se va a encontrar en la casa, en la calle, en todos lados. Por lo tanto, ya es un elemento que pasa a ser parte de nuestra vida cotidiana. Ahora, los contaminantes tenemos químico, físico, biológico y económico. Yo siempre lo económico lo saco de esta lista como contaminante, ya que la economía en sí es una ciencia, no un agente contaminante. Ahora, dentro de los riesgos físicos tenemos lo que es energía y más en específico energía mecánica, la cual se va a dividir en tres clases: vibraciones, ruido y presión. Ahora, el ruido es el primer contaminante a escala industrial y en la vida diaria. Cuando empezamos a ver ya un poco más, algo más importante en cuanto a los antecedentes generales de lo que es el agente ruido, nos encontramos con que corresponde, por ejemplo, a un porcentaje de 66,6%. O sea, que en este periodo, 2005-2009, de 2033 casos, 66 correspondían a una persona que estaba presentando una hipoacusia neurosensorial, que es la enfermedad laboral producida por el agente de ruido, cuando uno está expuesto al agente de ruido por una cantidad de tiempo. Ahora, si bajamos un poco y decimos que son 1000 casos, de los 1000 casos prácticamente son 67, o sea, haciendo un ajuste matemático bien por encima, podemos decir que de cada 1000 enfermos profesionales, 670 corresponde a que tengan o hayan contraído una hipoacusia, lo cual es bastante alto, no es algo menor. Ahora, la hipoacusia causada por ruido es el principal causa de indemnizaciones y pensiones, con un 80% de incapacidad permanente. O sea, cuando uno ya contrae una enfermedad profesional, uno puede estar sujeto a algo que se llama una indemnización. ¿Ya? Y esta indemnización también puede ser una pensión. Va a depender de bajo qué mecanismo o qué tipo de hipoacusia en la vida haya desarrollado el trabajador. Por lo tanto, ya tenemos un tema de que la persona puede o no optar a un porcentaje. ¿Ya? Va a depender en realidad de la capacidad o de la pérdida de capacidad de audición que tenga el trabajo. Ahora, cuando hablamos de ruido, estamos partiendo al revés. Primero hay que empezar por lo más básico, que es escuchar. Escuchar es un verbo que hace referencia a la acción de poner atención en algo que es captado por el sentido auditivo. O sea, nuestro oído capta. Lo que procesa el ruido es el cerebro. El sonido es toda aquella vibración acústica que se transmite a través de un medio elástico, aire, por medio de un movimiento ondulatorio y que es capaz de producir una sensación auditiva. Por lo tanto, muchas veces tenemos que empezar a darnos cuenta que el sonido es algo, pero ¿y el ruido? Más adelante vamos a ver. Ahora, lo principal del parámetro que describe el sonido es el famoso decibel, ¿ya? Que el decibel describe la energía del sonido. O sea, claro, si el sonido es un agente físico, y más encima o sea, es algo mecánico asociado al movimiento, asociado a la energía, tiene que tener una unidad de descripción, y en este caso es el famoso decibel. Ahora, nosotros como humanos no podemos escuchar toda la longitud de todos los tipos de ruidos, de sonidos, porque nuestro oído es muy limitado bajo ese parámetro. Por lo tanto, vamos a tener que ver cómo lo podemos individualizar. Y para ese aspecto tenemos algo que se llama el dBA, el decibel, entre paréntesis, una A minúscula audible. ¿Y qué son los rangos de ruido y de sonido que uno puede escuchar como humano? Ahora, desde que uno se aleja de la fuente de sonido, uno empieza a escucharlo más tenue, más liviano, mucho más bajo. Por lo tanto, a medida que uno se acerca y se aproxima a la fuente, va a escuchar
más fuerte. Caso contrario, yo me alejo, escucho más despacio. Ahora, el ruido en sí es la sensación auditiva inarticulada, sin sentido y generalmente desagradable. O sea, es algo que yo no entiendo nada. Es algo que es molesto. Ahora, siempre se va a considerar sobre 80 decibeles. Y tenemos un tema, o sea, vamos a verlo en la clase grupal. ¿Ya? Aquí quiero mostrar un aparato que se llama sonómetro. Y vamos a ver un par de cosas para poder explicar un poco mejor esto. Ahora, ¿podemos decir que el trabajador ha expuesto ruido laboral? Sí, y eso no cabe duda. O sea, el agente ruido, como le decía en la introducción, es algo que está presente en el día a día. Cuando ya queremos empezar a ver el nivel de presión sonora, o los NPS, que ya como cuando uno ya empieza a trabajar o operativizar más el concepto de ruido, porque si uno hace un ejercicio muy simple, que es colocarse la mano delante de la boca, y uno empieza a hablar, uno va a sentir unos leves golpeteos en la mano. Y eso es la energía que va produciendo nuestra voz. Es una presión. Ahora, el umbral de audición para el caso nuestro, el caso humano, va de 0 a 140, pero una escala de dBA es una escala de decibel audible para la persona. Ahora, si nos damos cuenta, el umbral de audición es 0 y el umbral del dolor es 140 decibeles. O sea, es bastante la diferencia. Ahora, por lo general, esto es lo que uno escucha en la noche, 30 decibeles, y a veces son tan bajitos que uno tiene la capacidad de poder percibir otros ruidos que se estén dando en nuestra habitación, como por ejemplo que alguien se levante y abra un cajón, uno puede escuchar una gotera, o el minutero o el segundero más específico de un reloj. Ahora, a medida que uno empieza a darse cuenta que lo que empieza a subir, esto ya es lo que empieza a estar por lo que nosotros hacemos en nuestra vida diaria, y lugar de nuestro trabajo. Ahora, si nos damos cuenta, una esmeril angular y una sierra circular están entre los 100 y los 110 más o menos. Y cuando uno está al lado de un esmeril angular o un gallinero, popularmente conocido, uno no puede hablar. ¿Ya? Y eso ahí tenemos un tema con eso. En la práctica, este nivel de presión máximo permitido por 8 horas de exposición, ya, acá vamos a tener que tener varios resquemores, o varias más que resquemores, como varios puntos que considerar. El decir 80, 85, 90, 75, 70 o 95, como los niveles máximos permitidos para trabajar 8 o 9 horas sin ningún elemento de protección personal, eso es variable y va a depender del país donde se esté trabajando y la normativa del país. Acá en el caso chileno yo puedo estar trabajando 9 horas sin ningún elemento de protección personal a un nivel de presión sonora que no debe sobrepasar los 85 decibeles. Pero existe un protocolo legal, que es el famoso protocolo Prexol. Y Prexol nos estipula que si yo estoy sobre 80, y en un rango entre 80 y 82, tengo que entrar a un estudio para recién colocarme al protocolo. Y ahí tenemos un tema que siempre ha sido de discusión ante todos los expertos en prevención de riesgo. Y lo vamos a comentar un poco más en la clase. Ahora, la fisiología de la audición. Lo que tenemos acá nosotros es la estructura del oído, de que una representación anatómica. Lo que sí tenemos que darnos cuenta de algo. Los nervios cocleares y vestibulares, que esta sección de acá es lo que también participa mucho en lo que es la transmisión del impulso que se genera cuando nuestro oído capta un sonido. Ahora, el oído en sí es una estructura bastante compleja, sí, delicada, sí, y un poco más delicada, porque la audición en sí nos afecta y nos puede alterar distintos parámetros de la vida diaria. O sea, si una persona tiene una inflamación constante a nivel auditivo, lo más probable es que tenga problemas de equilibrio. De hecho, las audiometrías, que es el examen para poder ver en qué estado se encuentra el oído, se hacen, por ejemplo, cuando una persona tiene que trabajar en gran altura, sobre 2.000-2.500 metros de altura, sobre altura física 1,8 metros. Y es un indicador, en realidad, de cómo está la salud de la persona para estar expuesta a ese riesgo. Ahora, corto un canal de caracol, que acá lo que tenemos importante nosotros es el
nervio auditivo. Y el órgano de Corti, que acá nosotros lo que tenemos es algo súper importante. Estos cilios y esta estructura que están acá, que es como una especie como de motitas o pastitos, son los elementos encargados de que la persona pueda captar los distintos sonidos y esa captación sea transmitida por los distintos nervios al cerebro. O sea, que esto, si uno empieza a hacerlo un ejercicio más simple, imagina que es pasto y uno empieza a caminar sobre el pasto. Ese ejercicio de caminar puede ser equivalente al nivel de presión que uno le aplique, por ejemplo. Ahora, si esta presión es muy alta o el nivel de presión es muy grande, el pasto, cuando uno camina, lo más probable es que después no se regenere, no crezca. Ahora, si el impacto es puntual o específico, el pasto va a tener la capacidad de poder regenerarse. Lo que estoy explicando con el pasto es prácticamente lo mismo con esto. O sea, un ejemplo, uno iba a un lugar de recreación, un pub, una discoteca, un concierto, un carrete en la casa con los amigos, y uno llegaba, después de eso, llegaba a la casa y uno sentía un leve pito, un leve zumbido, silbido en el oído, pero que uno se acostaba y luego se dormía y eso desaparecía, ya no estaba. Claro, uno piensa, ese fue un daño provisorio a mi oído, por lo tanto, ya el oído se recuperó. Y eso es lógico, sí, eso es lógico. O sea, el oído humano tiene esa capacidad de poder irse autorreparando, pero hasta un punto, ¿ya? Cuando ese pitito simple que se desaparecía ya no se desaparece, se hace permanente en la noche, se hace permanente en el día y empieza a aumentar, y ya empiezan a haber dolores de cabeza, u otras condiciones más, porque el ruido va afectando distintas partes del cuerpo, ya estamos empezando a desarrollar, o estamos desarrollando una enfermedad profesional. Por lo tanto, tenemos una vía de conducción aérea del sonido en el oído, y que llega a esta sección de acá, que es la sección donde tenemos parte del tímpano, el martillo, ¿ya? Y la cavidad del oído medio, y más específico es captado por las células ciliadas. Ahora, ¿qué síntomas vamos a tener en producto de estar expuesto? O sea, yo estoy expuesto a algún agente físico, ruido en este caso, y mi cuerpo va a empezar ya a presentar ciertas manifestaciones de haber estado expuesto. Y son ciertos síntomas que a la hora de ir al médico, por ejemplo, él se puede percatar. Por lo tanto, es muy importante cuando uno vaya a hacer algún chequeo o una revisión, explicar que uno está trabajando ante el agente ruido. Porque el mismo médico le puede enviar a hacer algún examen más específico, o también puede ser la respuesta para algún experto que tu cuerpo esté presentando. Acá tenemos, por ejemplo, dolor de cabeza, insomnio, taquicardia, que en el fondo empieza a aumentar de manera descontrolada nuestro ritmo cardíaco. Este es, aunque el estrés es un efecto o una consecuencia de estar expuesto a algún estímulo, zumbido en el oído y dolor de cabeza, o sordera también, mejor dicho. Ahora, hay otros efectos más, sí, hay bastante más efectos. O sea, empieza en algunos casos a haber también diferencias en las hormonas. Ya empieza a haber diferencias en la producción de hormonas. Y ahí tenemos también otros temas anexos a aquellos. Ahora, efectos del ruido, tenemos, por ejemplo, perturbación del sueño, trastornos visuales, trastornos de la comunicación, hipoacusia, hipertensión arterial, aumento de la presión sanguínea en realidad, taquicardia, aumento de las secreciones del estómago y también un cierto grado de impotencia sexual. Ahora, también tenemos reacciones musculares, que cuando uno está expuesto a mucho ruido, o a ruido muy fuerte, muy impulsivo, el cuerpo tiende a contraerse, y eso es un mecanismo natural del cuerpo. No hay que tener miedo por estos tipos de elementos, o sea, son las reacciones que presenta el cuerpo ante un estímulo, y para que esto llegue ya a manifestarse así, es que la exposición es bastante no controlada y es bastante alta en relación al tiempo de exposición o al tiempo de trabajo que puede tener la persona. O sea, esto ya no debiese ser así, pero si se da es porque algo está fallando. La pérdida de audición en la práctica genera dos tipos de pérdida auditiva, la conductiva y la sensorineuronal. La conductiva se presenta en el medio y afecta a los bloques de transmisión del sonido interno. Se corrige con un tratamiento médico o cirugía.
Y el ascenso neuronal involucra el órgano de Corti y nervio auditivo. Casi siempre es irreversible y esto lo relaciona con el trabajo. Por eso que uno le da más énfasis a esto, ¿ya? Porque en la práctica va a empezar a afectar al órgano que capta los distintos tipos de sonidos y también aparte el nervio auditivo que es lo que lo transmite. Por lo tanto, esto tenemos más complejo porque esto no tiene reparación. ¿No? Tú no te puedes operar para corregir esto, sí lo que está acá arriba, ¿ya? Pero esto es un poco más difícil. Ahora, pérdida auditiva, señal de alarma, recuperar después de reposo auditivo y pérdida auditiva permanente es irrecuperable. Ya cuando nosotros empezamos a manifestar esta primera, que es la pérdida auditiva temporal, es el primer signo de que algo está pasando y algo estamos haciendo. Ahora, cuando tenemos una pérdida auditiva permanente, las células ciliares están así. En vez de ser como unos ramilletes, ya empiezan a hacer cosas puntuales. Uno empieza a, incluso hay algunas fotos microscópicas que uno los puede contar los que están ya disponibles. ¿Vale? Ahora, una de las consecuencias del ruido en sí es el desarrollo de esto, de hipoacusia neurosensorial, de origen laboral, de que un trauma acústico crónico debido a la lesión de los suelos epiteliales que se encuentran en el oído interno. Esta enfermedad causa pérdida de carácter irreversible en la audición y se genera por la exposición prolongada y repetitiva a ruido. Esto acá, chicos, exposición prolongada y repetitiva a la gente ruido. Tiene que darse esta condición para yo empezar ya a generar un tema en la pérdida auditiva. Ahora, vamos a tener siempre tres tipos de ruido, estable, fluctuante e impulsivo. Y esto siempre en relación a la exposición laboral. Siempre es bueno tener esto bien identificado, bien clarificado, porque en la práctica me ayuda mucho mejor a poder caracterizarlo y poder definir de una forma u otra las medidas de control más estables. Ahora, el ruido estable es que la variación entre el máximo y el mínimo no supera los 5 decibeles, más o menos como muestra esta imagen. Es un ruido mucho más estable, no se arranca. Esto, por ejemplo, puede ser un motor que esté funcionando de manera constante. Ahora van a haber variaciones en ese sonido constante una vez que, por ejemplo, se apriete el acelerado. El ruido fluctuante, ya no tenemos esta misma condición de acá, no tenemos esta estabilidad, sino que tenemos algo más complejo, que se empieza a salir de eso. O sea, no va a ser más menos 5, va a ser más de 5 y menos de 5, como lo muestra acá en esta gráfica. Y tenemos el ruido impulsivo, en el cual uno puede sentir impulsos de energía en intervalos inferiores a un segundo, como lo que tenemos acá, como esto. Si nosotros empezamos una medición del ruido, nos vamos a dar cuenta que la gráfica que nos va a arrojar va a ser algo muy parecido a esto. Ahora, tiempo de exposición, que es lo que establece el decreto supremo 594, ¿ya? Y esto lo hace en función del ruido impulsivo, perdón. Esto lo hace en función del ruido estable, ¿ya? Ahora, en la práctica, el 594 es el decreto supremo que me establece las condiciones sanitarias y ambientales básicas en lugares y ambientes de trabajo. ¿Ya? O sea, la ley me establece ciertos parámetros que yo como empleador debo verificar a la hora que mis trabajadores estén realizando distintos tipos de trabajo. Y si nos damos cuenta, tenemos que podemos estar 24 horas expuestos, 80 decibeles, y luego aumentamos 2 decibeles, 16, 85, 8, 88, 4. O sea, si ustedes se van dando cuenta, tenemos un aumento de 8 decibeles. Y a medida que aumenta, va disminuyendo el tiempo de exposición. Ahora, de 80 a 100, ya no tenemos 24 horas, tenemos 15 minutos. Y acá tenemos algo bien complejo, porque si nos damos cuenta, si lo hacemos con una función, esto no es una función exponencial, ni una función cuadrática, es una función logarítmica. Por lo tanto, muchas veces desde el punto de vista del control y de la exposición, hace que sea más complejo. También tenemos acá, por ejemplo, de los ruidos impulsivos, ¿ya? Y tenemos también un tema. O sea, esto se puede dar, este escenario se da mucho en lo que es tareas y trabajos de perforación y manipulación y ejecución de explosivos en este caso, ¿ya? Y esto también se puede dar. Este escenario es mucho más normal y habitual en todo lo que es actividad minera. Y lamentablemente, es muy habitual que empiece a pasar este rango de acá. Este rango. Ahora, ¿cómo podemos hacer un esquema entre la fuente, camino y receptor?
Es como cuando nosotros estábamos viendo el esquema básico, en tanto en seguridad como en higiene, en nuestra asignatura de control de pérdida, y veíamos que teníamos una fuente, una vía y un trabajador, un receptor. Y acá tenemos algo similar, pero con la diferencia que empezamos a ver bien cómo podemos ir trabajando distintos elementos, tanto en la fuente, tanto en el receptor como en el camino. Ahora, lo ideal es que las medidas de control que nosotros podamos aplicar sean de una calidad o de una manera tal que permita que el trabajador esté trabajando sin nada, sin ningún elemento de protección personal. Pero en la práctica eso es muy poco probable. Por ejemplo, podemos trabajar en un encerramiento y en un montaje antivibratorio para ir disminuyendo los niveles de ruido. Ahora, ruido y vibración son dos agentes completamente distintos, se definen de manera distinta, de manera diferente, pero en algunos momentos, en cuanto a la generación, van muy de la mano. Ahora, lo principal es también disminuir la generación de sonido, y en este caso, ver la opción o la posibilidad de hacer un cambio de máquina. Ahora, tenemos el camino de la transmisión. Si yo no puedo trabajar la fuente, tenemos que trabajar esto. Por lo tanto, podemos tener un tema de losa en el techo, trayecto directo en el aire, colocar distintas barreras, ¿ya? O colocar una losa un poco más gruesa, ¿ya? O colocar algún mecanismo acá, como unos distintos paneles acústicos, para que pueda disminuirse durante la transmisión. Y acá en el trabajador tenemos un encerramiento. Ahora, segregación, rotación y disminución de la exposición son medidas de control, sí, del tipo administrativa. Que en la práctica, las medidas que yo pueda aplicar acá van a ser o van a depender directamente de las características del trabajo. Y eso ya es algo que nosotros nos va a costar como desarrollar o trabajar bien. Porque esto no es como una receta de cocina. No es eso. Hay que hacer un análisis completo del esquema, cómo se comporta, para yo poder empezar a trabajar estos distintos elementos. Ahora, el uso de PP, ojalá que no debiese hacerse, pero mientras yo estudio o veo qué medida de control aplicar, el trabajador deberá usar su elemento de protección auditiva. ¿Ya? De igual forma, si el trabajador va a estar expuesto a distintos niveles de ruido, debe utilizar su elemento de protección auditiva. Ahora, tenemos, por ejemplo, los EPA, que es elemento de protección auditiva de distintos tipos. Tenemos los premoldeados, los orejeros, los moldeables, la orejera sola, la orejera sobre casco. Son todos distintos, pero van a trabajar bajo distintos puntos de vista. Tienen todo un mecanismo similar, que es tratar de colocar una barrera en el tránsito del sonido para que este no llegue a donde está el órgano de corte. Eso es lo que tenemos que nosotros entender. Pero cada uno va a proteger o va a atenuar un nivel de presión sonora distinto o diferente. Por lo tanto, si utilizamos, por ejemplo, un tapón, esto va a ser el tapón. No va a bloquear todo el ruido, sino que va a eliminar o bajar un porcentaje. A eso se refiere con el nivel de disminución. O sea, si tengo, por ejemplo, 100 decibeles y el tapón me dice que son 25, el trabajador no va a estar escuchando 100, va a estar escuchando 75. O sea que ese nivel de atenuación se le resta a nivel de ruido que se está generando, y eso es lo que más o menos va a poder escuchar un trabajador. Nunca nos olvidemos que estos elementos tienen un más o menos que la desviación estándar, que en el fondo es el rango que va a proteger. También tenemos una vía de ingreso del sonido con protector tipo fonos, a los que son independientes o los que están adosados al casco. Y acá tenemos una dinámica muy similar o muy parecida. Chiquillos, eso ha sido por el día de hoy. Nos vemos en la clase grupal. Que tengan muy buen día. Hasta luego.